Bienvenidos a Comercio TV y en esta oportunidad tenemos una entrevista muy especial con José Torres, economista senior en Interactive Brokers. Los mercados están brillando, los índices en Wall Street han tocado máximos históricos y la política económica se encuentra al filo de la credibilidad. El Labor Statistics cambia de manos y Jerome Powell se prepara para hablar precisamente este jueves y el viernes. Surgen preguntas claves. ¿Estamos leyendo correctamente las señales del mercado? Y sobre todo, ¿qué pasa si los datos eh, que estamos viendo y en los que confiamos se politizan? Muy bien, Raúl. Saludos a todos. Contento de estar acá compartiendo con ustedes. No, es un placer para nosotros poder tenerte aquí y sobre todo poder discutir estos temas que están bastante calientes. ¿Qué te parece si empezamos un poquito con lo que pocos conocen desde adentro? Y a mí me parece algo muy interesante porque, obviamente, ¿cuál es la función, ese Boro de Estadísticas Laborales, el BLS, y por qué es tan sensible en su trabajo para los mercados y para la política monetaria? Y quiero hacer un énfasis. Te comienzo con esta pregunta porque tú trabajaste precisamente allí, entonces tú conoces desde adentro, tú sabes realmente pues cuál es el propósito de la institución. Bueno, Raúl, una cosa lo que pasa con la Agencia de Estadísticas Laborales es que la participación empresarial es totalmente voluntario. O sea, que el gobierno pide información de estadísticas, precios, empleo, desempleo, trabajos disponibles y las empresas le entregan esa información al gobierno si ellos quieren. Entonces, ese es un aspecto que la calidad de los datos, Raúl, han estado deteriorando con el tiempo porque los negocios y las empresas no están queriendo dar esa información voluntariamente porque le pesa los recursos, necesita alguien que le entregue esa información al gobierno, tiene que ser todos los meses, todos los 3 meses. Entonces, ese número ha estado bajando y también la calidad de esos números ha estado bajando. Ahora, ampliando generalmente la Agencia de Estadísticas Laborales, lo que se hace ahí es similar a muchos de los otros países, hasta en Latinoamérica. Sabemos que en México, en Argentina, en Brasil, en República Dominicana, hay instituciones del gobierno que presentan esa información hacia el público, información como la inflación, qué nivel ha subido los precios, qué velocidad ha subido los precios, cuántos empleos se han agregado, en qué industria se han agregado, y etcétera, y etcétera. Entonces, esas agencias a nivel mundial, no solamente los Estados Unidos, son muy importantes porque le da información a los políticos y a los bancos centrales sobre qué tipo de atmósfera estamos. ¿Por qué importa de manera significativa? Porque si los precios están subiendo mucho, entonces eso significa que el Banco Central no puede reducir tasas tan agresivamente, tal vez la tienen que aumentar. También si el empleo empieza a bajar o la actividad económica empieza a bajar y no hay transacciones, no hay ventas en la economía, por ejemplo, pues eso normalmente requiere una respuesta donde el Banco Central va reduciendo las tasas o se mantiene neutro, pero no eleva en ese tipo de atmósfera. Y por eso es que esa información es crítica para los empresarios si la economía está expandiendo y los números van bien. Para los inversionistas, pues ellos y ellas quieren hacer más actividades, quieren invertir más, quieren estar más en el mercado, quieren estar más agresivo, más a la ofensiva y generalmente eso es lo que motiva a los empresarios y los inversionistas en ese sentido. Y finalmente a los políticos quieren inflación baja, empleo fuerte, quieren economía, mucha actividad, muchas transacciones, mucha inversión, porque eso le da aumento sus posibilidades de reelegirse o que el partido siga en el poder o que aumente su influencia. Está muy bueno lo que estás comentando porque precisamente pues entendemos que es como le sienta la base a los empresarios y le da esa confianza de poder seguir invirtiendo.
algo que sucedió recientemente y que está obviamente en desarrollo, ha sido, digamos, interpretada por algunos como un movimiento político, pero realmente, ¿qué riesgos, tomando eso que tú dijiste anteriormente, conlleva este cambio para la calidad y la independencia de los datos económicos? En este caso, los empresarios, pero también los ciudadanos, de que los datos no van a ser manipulados, o que los datos sí van a ser como fidedignos o dignos y reales. Bueno, yo creo que los datos, como le estaba explicando anteriormente, tienen mucho espacio para mejorar. Y yo creo que con esta persona, con el nuevo jefe de la Agencia de Estadísticas Laborales, yo pienso que pueden haber cambios positivos. Yo no pienso que la calidad va a estar en juego. Yo no pienso que los números se van a mover para favorecer al poder político que existe en los días presentes, pero yo creo que hay mucho espacio, Raúl, para que mejoren, porque es que todos los meses pensamos una cosa y después vienen 2 meses y esos números cambian totalmente. Entonces tiene que haber un esfuerzo para que los empresarios entreguen sus datos. En el 2023 yo escribí un comentario, un artículo diciendo que yo pensaba que había justificación para cambiar la ley federal para que las empresas estén obligadas a entregarle los datos al gobierno, porque como dijiste anteriormente, esos son cosas muy importantes y nos afectan el día a día, nos afectan la economía, nos afecta todas las tasas de intereses cuando el consumidor va a comprar un automóvil usado, por ejemplo, y la tasa es un 12% en vez de un 9%, mucho puede explicarse porque si el Banco Central, la Fed, vio esos números en mayo, en junio, en el suelo, tal vez julio iban a reducir la tasa, pero en esa reunión estaban pensando que los números de mayo y junio eran fuertes, como inicialmente reportado, pero después del cambio estaban muy débiles. Entonces, esos son los tipos de mejoramiento de calidad que yo creo que hay espacio para eso y yo creo que un cambio era importante. También yo creo que esta persona nueva de la Agencia de Estadísticas Laborales que apuntó el presidente Trump, es una persona con mucha motivación, una persona muy ágil, que está muy interesado en mejorar los procesos. Entonces veremos. Pero recuerda que los trabajadores en la agencia siguen siendo muy buenos trabajadores. Eran mis compañeros del 2016 al 2018 y ellos no van a dejar generalmente que la calidad de los datos rebajen muchísimo o que haya algún tipo de favorismo para el partido político o para el presidente. Es muy interesante verlo desde esa perspectiva que tú comentas, porque obviamente sabemos que esos datos son importantes. Me parece también muy interesante lo que la propuesta que tú hiciste, eh, de que todo el mundo entregue los datos, es, porque obviamente eso ayudaría, creo que a largo plazo, pero también me parece muy interesante lo que comentas de que no solamente depende del director, sino que hay un equipo de trabajo detrás que se encarga de preparar estos datos y por eso vemos esas revisiones que vimos que obviamente la última fue un poco como abrupta, los números fueron bastante significativos, de repente eso fue lo que causó todo el revuelo. No soy experto en el área y por eso te tengo acá. Sí, 258,000 empleos que se pensaban que se agregaron, que no se agregaron en esa época de 2 meses. Entonces, eso es algo muy significativo. Incluso, Raúl, sabes que nosotros aquí en los Estados Unidos, los economistas, nos ponemos muy nerviosos cuando el aumento de empleos baja de 100,000. Cuando baja 70,000, 75, 80, nos ponemos muy nerviosos, incluso los economistas en el Banco Central. Por eso fue que el año pasado, en el 2024, en el verano,
Cuando vimos esos empleos se agregaron 80, 85, 71. Llegó el Banco Central en septiembre y dio una reducción de tasa de 50 puntos. El típico es un cuarto, 0.25, pero en este caso lo bajaron 0.5, un doble. Yo pienso, Raúl, que en esta reunión el mes que viene, septiembre del 2025, puede ofrecernos un momento déjà vu, donde lo mismo que ocurrió el año pasado va a ocurrir esta vez. Esta semana tenemos el viernes la presentación de la cabecera, Jerome Powell, el viernes, y similar al año pasado, él salió en agosto en Jackson Hole, Wyoming, dijo que había riesgos al mercado laboral y había que empezar a mover. Yo pienso que él va a decir lo mismo este viernes y pienso que en septiembre es posible que reduzcan la tasa un 50 puntos, igual que el año pasado, en un déjà vu. Último punto aquí. Estos meses, Raúl, vimos que el aumento de empleos 19,000, 14,000. Recuerda, le dije que debajo de 100 es para ponerse nervioso. 19 y 14,000. El año pasado, lo más flojo en el verano era 71. O sea, aquí se reducieron el año pasado 50. Yo pienso que ahora también es tiempo de reducir 50, pero la inflación está un poco más alto que estaba el año pasado. No mucho, un poco más. Pero dentro todavía de cierta normalidad y por eso hemos visto que de repente Jerome Powell no ha tomado la decisión de hacer esa reducción de tasa. Y te iba a hacer esa pregunta, bueno, te hago la pregunta precisamente entrar un poco en el tema de la Fed, pero te tengo que hacer la pregunta porque me lo mencionas. ¿Qué es esa lectura que les preocupa a ustedes? O sea, cuando bajan esos empleos de 100,000 a esos números por debajo de 100,000, o sea, ¿qué le dice a ustedes eso que los preocupa tanto? Usted sabe que el mundo de economía es como el mundo de trading, es muy dinámico, muy flexible y es más como un arte en muchas ocasiones. Y bajando de 100,000 ya como que vemos que nos estamos acercando a cero y por debajo de cero ahora estamos hablando de menos empleados en la economía, menos producción. Ya estamos hablando de recesión. Entonces, desde el 2018 han habido póliza monetaria a la defensiva. Desde que tú sientes hasta un poco que estás yendo hacia la dirección de una recesión, empieza a cortar inmediatamente, empieza a integrar pólizas que acomodan la economía, baja la restricción y por eso es que por debajo de 100,000 nos ponemos un poco nerviosos. Porque claro, ya estaríamos en números negativos y pues a nadie le gustan los números rojos. Nadie quiere ver números rojos. Tú hablabas un poquito ahorita de esta reunión que va a haber esta semana, obviamente en Jackson Hole con Jerome Powell, que se asume que probablemente sea su última reunión como presidente, pero por lo menos como presidente pues estamos estimando de que sea su última reunión. Esta semana, ¿qué tú crees en qué va a decir él en este discurso clave? ¿Crees que estamos cerca de ver esa reducción de tasas de interés basado también en esos números que también los toma mucho la Reserva Federal para poder tomar estas decisiones? Bueno, ahora mismo los mercados están esperando con muy alta posibilidad de que van a reducir un 25, un cuarto, que los tradicional, pero hay probabilidad también, es posible, ahora mismo un 10% más o menos, de que ellos reduzcan un 50 por 50 puntos, o medio punto. En términos de qué va a decir Jerome Powell en Jackson Hole, él va a hablar sobre, bueno, lo que pasa con las cabeceras de la Fed es que cuando saben que es su última vez en Jackson Hole, hacen como una historia sobre sus años en la cabecera. Entonces, él no va a hablar de cuando él entró en el 2018, cuáles fueron sus triunfos, cuáles fueron sus debilidades y cómo pasaron los tiempos con el COVID, cómo fueron que no pensaban que la inflación podía surgir de esa manera, incluso tenían
estimado que iban a tener la tasa cerca de un cero por mucho tiempo y después en el 2022 subieron de cero hacia 5,5, que fue muy histórico, y navegando todo eso ahora con los aranceles y esas incertidumbres. So, él va a hablar mucho sobre su tiempo de liderazgo en la Fed, y también yo pienso que él va a empezar a hablar sobre las debilidades en el mercado laboral y como que en el verano nada más crecimos esos 2 meses, 19,000 y 14,000, mayo y junio, después de las revisiones. Y esos son números que asustan a las personas. Como usted dijo, Raúl, ya cuando tú vas de menos de cero, ya estamos hablando que hay menos personas trabajando. Mira hacia la izquierda, mira hacia la derecha, alguien está perdiendo empleo. Y eso obviamente, más como están los precios, como está la inflación, como está el costo de las viviendas, las personas no quieren saber, Wall Street no quieren saber tampoco que las condiciones de empleo se están deteriorando. So, yo creo que él va a empezar, pero, y esto también pasó en la primera administración de Trump, Raúl, es que él a veces, cuando el presidente lo presiona mucho, él a veces como que personalmente bloquea el tema de reducir las tasas y se pone como con más restricción, que quiere mantener la tasa donde están o que tal vez hasta quiere subir. Entonces, esto también lo molesta un poco emocionalmente, personalmente, cuando el presidente lo trata de empujar demasiado hacia abajo. So, él trata de mantener su posición. A veces yo pienso que el presidente le va mejor con tasas reducidas si se queda callado que si lo empuja mucho. Pero, esto es un tema muy complicado. Y en la otra parte de la pregunta que también era, ¿por qué el presidente quiere esa reducción de tasas? O sea, que dentro del plan económico que el presidente Trump está presentando, ¿por qué es tan importante reducir las tasas? Bueno, porque cuando reducimos las tasas el año pasado, por ejemplo, que vimos el mercado laboral un poco débil, el mercado laboral inmediatamente surgió. Y eso es un tema porque internacionalmente los bancos centrales en los países desarrollados son independientes de las políticas por esa misma razón, Raúl, porque si fulano es presidente, él siempre va a querer tasas reducidas porque significa que la economía va a estar más fuerte. Claro que la inflación puede subir, pero para los políticos le importa mucho más el empleo en el presente, mucho más la actividad económica en el presente, mucho más el entusiasmo de los inversionistas en el presente que el riesgo de que los precios van a subir en el futuro. Y es el conflicto entre los bancos centrales y los políticos. Los bancos centrales están muy enfocados en que los precios no surjan, que no haya que los precios no empiezan a subir de manera violenta, pero los políticos no le importa eso tanto a corto plazo. Quisieran que todo el mundo esté trabajando y que la actividad esté muy fuerte. Y por eso es que hay siempre ese conflicto entre los bancos centrales y los presidentes, y más cuando se está acercando una elección. Por eso fue que el año pasado, cuando el Banco Central redució ese 50 en septiembre, antes de las elecciones, era muy controversial porque se habló de que tal vez ellos estaban tratando de ayudar a la administración que era la administración de Biden. En todas estas semanas, en todos estos meses, han sido máximos históricos. Entonces, ¿es esto un reflejo saludable de la economía, o estamos frente a un exceso de optimismo? O incluso, yo me atrevería a mencionar, eh, que podremos estar frente a una burbuja que no queremos ver, pero vemos que los mercados como que no están prestando mucha atención ni a uno ni al otro, están en algo totalmente distinto. Sí, los mercados han estado muy fuertes. Una razón por qué es que las personas le tienen un poco de temor o mucho temor a la inflación en el futuro. Entonces, las acciones son un instrumento que te da cobertura a los precios, a la inflación, a que los precios suban, porque
si la inflación, vamos a decir que es un 4%, un 5%, las acciones deben subir por lo menos ese mismo número, igual que las ganancias, ¿verdad? Porque el nivel de los precios va subiendo, las transacciones que recibe el negocio y también sus ganancias deben subir por ese número. Pero también la productividad de las empresas americanas está muy superior. Las compañías que tienen más avances tecnológicos, más avances de inteligencia artificial, todas las mayorías están acá. Entonces, eso está motivando mucho crecimiento y mucho interés. También para los jóvenes, vemos también que a nivel mundial la desigualdad económica se está ampliando. Entonces, muchos de los jóvenes, muchos de personas de todas las edades ven los mercados como una herramienta para cambiar sus vidas de manera positiva. Antes había muchas inversiones en bienes raíces, muchas personas y incluso personas de nuestra comunidad latinoamericana querían siempre comprar casas, alquilar, hacer esos tipos de transacciones, pero ese mercado se ha enfriado totalmente desde el 2022, está 3 años más de 3 años en recesión, todavía está en recesión, tasa muy alta, precios muy altos, no tiene sentido muchas personas entrar a ese mercado. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a ahorrar y ganarse un 4% en el banco o ven todo el entusiasmo en los mercados? Aquí en Interactive Brokers estamos abriendo cuentas, tenemos, y todas nuestras competencias, la mayoría de nuestras competencias también están abriendo muchas cuentas porque muchas personas ven la bolsa de valores, las acciones, como una manera de asegurar su futuro y una manera también dinámica de hacerlo sin tener que involucrarse en manejo, por ejemplo, de inquilinos o en manejo de negocio propio, sino en inversiones del futuro. También la política de esta administración es muy favorable para las acciones. Cuando vemos impuestos reducidos, regulaciones más relajadas, vemos las medidas para invertir y los incentivos que el gobierno está dando para invertir acá. Vemos el precio del petróleo que está en el suelo y producción muy alta de petróleo también. Entonces, todo eso junto le da mucho entusiasmo al mercado. Aunque estamos en valoraciones muy altas, Raúl, y tienes razón que en el pasado, si vemos estos tipos de valoraciones, nos estamos preocupando por burbujas, definitivamente. Y también la concentración, que casi la mayoría de este empuje desde el 2022 ha sido dominada para las compañías en las 7 magníficas, ¿verdad? Entonces, eso también nos da hay que estar un poco preocupado por eso, pero de ahora, los inversionistas que yo estoy hablando, ellos no están preocupados por ningún tipo de corrección o de reducción de precios significativo con esta administración que Trump tiene ahora y toda esa gente de Wall Street que él tiene a su alrededor, como el secretario de Comercio Howard Lutnick y el secretario de la Tesorería Scott Bessent. Entonces las personas se sienten muy, muy entusiasmadas con esa atmósfera y esas personas que y se recuerdan de la primera vez con Trump, Raúl, que cuando las acciones bajaban 5%, algo pasaba y se recuperaban de inmediato. Entonces estamos en una atmósfera muy amigable y amistosa hacia los empresarios, hacia los negociantes y hacia los inversionistas y todo el mundo quiere estar adentro. Es como que el mejor refugio siempre es el mercado. Vamos a ir entrando en la recta final y hay algún tema que no puedo dejar pasar de la mesa, que es lo que sucedió el viernes pasado. Trump y Putin, ¿qué está en juego detrás de todo esto? Vemos que pues también obviamente no estuvo Zelensky, hay reuniones aparte con él, hay reuniones con la OTAN, pero ¿qué podría redefinirse luego de este encuentro? Porque veíamos que había acusaciones a India, había presiones pues a otros países por comprar petróleo ruso, pero con China no se le está poniendo presión y China también compra petróleo ruso. Sí, 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 no, definitivamente. Mira, el presidente Putin tiene metas muy
elevadas. Él tiene metas muy lejos que los Estados Unidos no pueden aceptar, y al mismo tiempo el presidente Trump está impuesto a llegar a los sitios y que 1, 2, 3, ¡pam!, todo está bien, levantar las manos, ya tenemos un acuerdo, lo que sea. Entonces eso va a ser más al paso, más lento. Se trata de la orden mundial económica, de defensa, de influencia. Se trata de izquierda contra derecha, se trata de derechos humanos, se trata de negocio libre, se trata de tipo de gobierno, democracia en un lado, comunismo, dictadura en los otros. No Rusia comunista, pero dictadura sí, y históricamente sí comunista. A Claro, China ya se le Venezuela, está poniendo. Cuba, por ejemplo. Sí, exacto. Raúl, China ya tiene máxima presión. Ya ellos ya no pueden casi respirar. La economía de ellos es tan débil. Vimos el viernes unos números tan malos cuando se trata de consumo doméstico, cuando se trata de producción industrial. Tienen tarifas encima del 50%. Entonces, Raúl, ¿qué hacen los indios? Los indios, ellos se hacen que son los buenos y ellos vienen a la Casa Blanca y dan la mano y son personas de la libertad y le gustan los mercados abiertos y son como más oeste, no mentalidad oriental. Pero cuando salen de la Casa Blanca y se van para allá, para el lado oriental, cerca de Rusia y China, porque ya que están geográficamente, empiezan a hablar de que la responsabilidad de ellos es a los ciudadanos indios. Entonces, como en Rusia le dan el petróleo barato a los indios, ellos se lo van a comprar a Rusia, que a ellos no le importa lo que dice los Estados Unidos. Pero en estos tipos de conflictos, los Estados Unidos quiere que la India esté al lado de la democracia, de los derechos humanos, de los valores americanos, no de los valores rusos. Incluso hoy por la mañana el primer ministro Modi de India habló sobre Putin y le dijo que él era su amigo y le estaba como apoyando un poco a Putin. Entonces ellos están en el medio y yo creo que van a estar igual que China, van a tener una tarifa de 50%, el norte de un 50%. No estoy muy preocupado por el volumen de petróleo en el mercado, porque muchas personas pueden estar preocupadas que no haya suficiente volumen de petróleo en el mercado y eso lleve los precios más altos. Yo no estoy preocupado por eso, porque el presidente habló con Arabia Saudita, se dice, y en Dubái también, y esos países tienen mucha influencia en el cartel de OPEC, y yo pienso que van a mantener la producción muy alta, porque lo que quieren ahora mismo es precios bajos y estables. Para el presidente Trump, los precios de petróleo tienen que estar bajitos para cubrirse por si los precios de los productos empiezan a subir por los aranceles. Yo no pienso que van a subir suficiente para que haya una inflación muy significativa comparado ahora. Yo no pienso, porque los productos físicos nada más son un 20% de la inflación. El otro 80% son los servicios, la comida y el petróleo, la gasolina, generalmente. Entonces, yo no creo que los aranceles van a dar mucha inflación, porque nada más un 15% promedio en todos los países, 15% en una 20%, que es lo que los productos físicos cargan adentro de la inflación y en la economía en general. Recuerda que con los años nos hemos volvido más servicios, menos productos, y eso significa que estamos más protegidos en contra de los aranceles. Pero, ¿qué va a pasar con lo de Putin y Trump? No, la verdad es que no sabemos. Europa también está subiendo la defensa muy alta por si este conflicto sea de varios años más. Ellos quieren también ayudar
en el esfuerzo porque los Estados Unidos ha estado ayudando muchísimo y eso ha generado preocupaciones del presupuesto nacional, que cuánto más puede subir la deuda y el interés que estamos pagando. Entonces el presidente Trump quiere que los europeos también empiecen a ayudar por ahí. También los inversionistas por allá se están preocupando por los gastos de defensa y los intereses en Europa también están subiendo a largo plazo. Por ejemplo, en Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra bajó las tasas. El Banco Central maneja las tasas de corto plazo, los de largo plazo son más influenciados por el mercado. Entonces el Banco Central bajó por aquí, pero los precios subieron por allá. Entonces, eso es algo muy importante y yo creo que es algo justo, Raúl, que los países democráticos se junten y que cada uno haga su esfuerzo, que haga su contribución para que el frente esté más fuerte. Es muy interesante y hablabas del OPEC y del cartel del OPEC y pues obviamente tengo que mencionar también allí que está esa licencia privada que también se le dio a Chevron para Venezuela, con la cual se tiene en este momento pues una relación un poco ambigua. Obviamente, más allá de todos los datos, de los discursos, de la geopolítica, ustedes desde Interactive Broker, ¿qué señales reales crees tú que debería estar leyendo el ciudadano común? Antes de responderte, somos de los pocos de nuestra competencia donde puedes estar en Colombia, donde puedes estar en República Dominicana, donde puedes estar en Costa Rica o México y puedes invertir sin tener que ser ciudadano americano y estamos muy disponibles para los inversionistas internacionales. Sabes que al principio vimos que los inversionistas internacionales, por lo que hablabas anteriormente de las burbujas y de las valoraciones, se estaban yendo a otros mercados. Vía nuestra aplicación estaban comprando muchas acciones en Europa, en Japón, para diversificarse con los Estados Unidos porque vieron que la política de Trump era muy extrema al principio. Pero ahora que la retórica se ha aflojado un poco y las cosas están más calmadas, estamos hablando de tarifas un 15% es el promedio. Los números de 50 para allá nada más son para los agresores significativos como China y tal vez ahora India. Hemos visto los clientes empezar a volver. Están volviendo, están comprando los 7 magníficos, están comprando el S&P 500, el Nasdaq 100, el promedio industrial de Dow Jones. El Russell 2000 no ha visto tanto entusiasmo, que es el índice de las compañías pequeñas. Los inversionistas han tenido mucho interés en las compañías grandes, las acciones de las compañías por encima de 50 y 100 billones. Han estado comprando no solamente acciones, sino también opciones, calls, que benefician si los precios suben. Han estado comprando futuros también que benefician si los precios suben. Han estado comprando contratos de pronósticos, en inglés se dice forecast contracts, en datos económicos específicos. Son instrumentos que se puede comprar sí o no, verde sí, no es rojo, con transacciones de retail, con el reporte de inflación, el reporte de crecimiento económico, el reporte de empleo, decisiones de tasas, todos los indicadores económicos. Estamos viendo mucho entusiasmo, Raúl. Todo el mundo quiere estar en el mercado. Estamos viendo clase baja, clase media, clase alta. Todo el mundo está mucho entusiasmo, Raúl. Ahora mismo creen que con esta administración de Trump, que los precios van hacia arriba. Hay mucho apoyo de muchos diferentes ángulos y esta administración está una administración, Raúl, muy empresarial, que le interesa los precios altos, le interesa mucho el entusiasmo y los inversionistas ven poca posibilidad que haya una caída o una corrección de largo plazo con esas personas en el mando y por eso yo estoy muy positivo hasta el 2029 por ahora. Bueno, muy interesante, José, la manera como ustedes lo están leyendo, porque pues, hemos visto que definitivamente los mercados tienen vida propia, la gente, estamos viendo máximos históricos como lo veíamos temprano. Creo que la mayoría de los americanos, eso es lo que realmente queremos ver nuestros portafolios seguir creciendo,
y sobre todo también hemos visto ese gran entusiasmo hacia otras regiones en América Latina, sobre todo en Brasil, en República Dominicana, mercados que de repente no son tan grandes en Colombia también, de muchas personas comenzando a interesarse por invertir. José Torres, economista senior de Interactive Brokers. Gracias, José, por estar con nosotros. No sé si tienes alguna recomendación final. Te regalo estos segundos para que lo puedas hacer con nuestra audiencia. Sí, muchas gracias, damas y caballeros. Raúl, muy corto, invierten en estos mercados. La mentalidad ha cambiado mucho, Raúl. Cuando ven que los precios bajan, los inversionistas no están incómodos, están contentos porque dicen, wow, ahora puedo comprar más. Es el tipo de mercado que tenemos, damas y caballeros. Muchas gracias, Raúl, el equipo de comercio, y espero estar con ustedes pronto otra vez. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.